sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Gloria al Señor. ¿Cuántos son santos igual a Dios? ¿Verdad que no vemos, verdad? Es difícil. No vamos a poder igualarlos a Él en ningún momento. Gloria al Señor. Pero el llamamiento de Dios es a que busquemos nosotros la santidad, ¿verdad? Todos los días de nuestra vida. No solamente el momento que estamos en el culto, ¿verdad? Sino también allá en el trabajo, en el campo, qué sé yo, en otras actividades que tiene que presentarse a veces el creyente. Ahí donde estamos, debemos siempre buscar la santidad. Esta palabra es tan importante para mí. Yo la trato de tomar para mí, así como está en los versículos que hoy vamos a leer. Llegó un hermano donde nosotros, allá en nuestra casita, era un vendedor y se quedó a dormir allí. Pues varias veces se quedan vendedores donde nosotros siempre le damos alojamiento. Y hablando del Evangelio, ¿verdad? Me dice él, si el Evangelio ha entrado a la persona, esa persona no pierde la salvación. Y me dice, si el Evangelio entró a la persona, el hombre o la mujer puede hacer lo que se le antoje y no pierde la salvación. Yo no sé qué piensa usted, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que dice la Biblia ahora. No lo que pienso yo, no lo que piensa usted quizás, sino lo que dice la palabra. Porque muchas veces nosotros nos equivocamos con la interpretación bíblica. Y necesitamos que alguien nos ayude a aclarar la mente y aclarar la palabra y el corazón mismo, ¿verdad? Para que el corazón pueda asimilar la palabra tal como está escrita. Ese hermano me dice, el hombre puede volver a tomar, puede hacer que fume, puede hacer que tenga 2 o 3 esposas, ¿verdad? Que nunca hay 2 o 3 esposas. Puede haber amantes, pero no esposas, ¿verdad? Y viceversa. Entonces, si así es, le digo yo, entonces, ¿para qué nos habla de un arrepentimiento la palabra? Entonces, ¿por qué nos habla de un cambio de vida, verdad? Y de una regeneración. Entonces es necesario que nosotros seamos bastante inteligentes y no oigamos a toda persona, o si la oímos, pero que no agarremos lo que ellos dicen, porque de vez en cuando nos pueden confundir, ¿verdad? La persona se alegra cuando oye un evangelio que le da esperanzas de vida eterna, aunque ande torcido aquí en la tierra, ¿verdad? Difícilmente. Y por eso hemos escogido este tema, ¿verdad? Para compartirlo en esta oportunidad. Hemos tratado de auxiliarnos de una manera más práctica para ahorrar tiempo, ¿verdad? Y que menos se atrase usted por ahí. Gloria al Señor. Puede por lo menos ponernos atención y grabarse las citas y después usted las consulta en las Sagradas Escrituras. El versículo pues que hemos tomado como base o punto de partida es bien práctico y nos está diciendo que como Dios es santo, quiere que sus hijos sean santos. Y no dice en una parte que nomás nos santifiquemos, ¿verdad?, en alguna área. Él nos está diciendo que seamos santos en toda manera de vivir. Y afirma, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Si Él es Dios, y ustedes, bueno, muchos dicen que Dios es santo, 3 veces santo, ¿verdad? Pues no hay límite. Nosotros no podemos medir la santidad de Dios. No es 3 veces santo, nosotros no podemos medir la santidad de Dios, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, veamos otro versículo por ahí en la Biblia, y está en Hebreos
12:14, dice: seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Imagínese usted, Él nos está pidiendo que tengamos paz. Uno de los problemas pudiera ser que en la iglesia hayan desacuerdos entre los hermanos, ¿verdad? Eso hay que procurarlo evitar, si acaso hubiera, ¿verdad? Pero la palabra ciertamente nos dice: seguir la paz y la santidad. Sin la santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿dónde queda la doctrina de aquellos que dicen salvo siempre salvo, verdad? No sé dónde pueden afianzarse en ese hermano que les cuento. Me dijo: en la próxima vez le voy a traer un reglamento, el de nosotros, me dijo él, ¿verdad? Para que lo estudiemos. Y en otra vez que llegó, sí lo llevó, ¿verdad? Y se puso a decirme algunas cosas. Yo sí, pero por uno entraba y por otro salía, ¿verdad? Porque de acuerdo a las escrituras no estaba en lo correcto. Entonces nosotros tenemos que leer las escrituras y pedirle a Dios la revelación, ¿verdad? Para que Él nos revele y podamos hacer su voluntad. Gloria al Señor. Porque de otra manera, si la persona está confiando que creyó en Cristo, el Evangelio ya lo vive en su corazón, pero lo vive a medias, quién sabe, ¿verdad? Entonces no sería tan favorable. Gloria al Señor. Véase ahí en 1 Tesalonicenses 3:13, dice: porque, gloria al Señor, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios. Una de las cosas importantes es que su corazón sea firme, que nuestro corazón sea firme, ¿verdad? En la gracia del Señor, en la doctrina del Señor, en la pura palabra del Señor. Pero dice la palabra del Señor: porque en santidad delante de Dios. O sea, es necesario vivir la santidad. Y como decíamos, no puedo vivir solamente aquí dentro del templo, solo en la iglesia, solo en el momento que estamos leyendo la Biblia, sino en todo tiempo. Y dice en todo, ¿verdad? Gloria al Señor. 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Limpiémonos. Si la Biblia nos dice que nos limpiemos, no podemos vivir dentro, es decir, aceptando las cosas que contaminan en nuestra alma. No podemos vivir igual que cuando no habíamos creído en el Evangelio. Si cuando no habíamos creído en el Evangelio teníamos diferentes cosas, ¿verdad? Pues eso quedó atrás. Gracias al Señor, Dios nos perdonó de todo, pero Él nos pide cambios, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros vivamos una vida limpia en santidad delante de nuestro Dios Todopoderoso. Y dice, mire el mismo versículo, el versículo 2 Corintios 7:1. Vamos a leerlo todo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de sangre o de espíritu. Dice, perfeccionando la santidad. ¿En dónde? ¿Verdad? En el temor de Dios. La persona que sigue pecando voluntariamente, entonces esa persona no está buscando santidad, no está buscando perfección. Entonces la persona que busca perfección y busca santidad es la que procura apartarse del mal. Para la gloria del Señor, yo conocí a Cristo desde el 80. Desde el 80 venimos luchando en el camino del Evangelio. Y hasta este día no nos hemos dado por caído ni una tan sola vez. Nos hemos reconciliado, ¿verdad? Porque dice que hay que reconciliarnos cada día. No necesariamente porque hay un pecado declarado, sino porque como pecamos, porque somos seres humanos, ¿verdad? Y oímos, vemos, pensamos, nos imaginamos, entre otras cosas, pero no son cosas voluntarias, son cosas que pasan en la vida
Y como seres humanos, pues no vamos a alcanzar la perfección, vamos a ir llegando a ese punto en algún momento. Pero la Biblia nos dice que hay que perfeccionar la santidad. ¿Qué está diciendo? Que si es santo, santifíquese más, ¿verdad? Vamos a ver otros versículos al respecto. Veas en Lucas capítulo 1, versículos 74 y 75. Que librados de nuestros enemigos, sin temor, les serviríamos. ¿Cómo? En santidad, gloria al Señor, y en justicia delante de Él todos nuestros días. Usted sabe que el pueblo de Israel estaba presionado, ¿verdad?, por su enemigo, pero salió de allí y salió en libertad en su tiempo. Y como esta es una profecía, dice que librados de nuestros enemigos, ¿verdad?, que eran los enemigos que tenía antes, librados de nuestros enemigos les serviríamos, ¿verdad?, en santidad y en justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. No se trata de vivir en santidad solamente el día de hoy o el rato que estamos en el culto ahora, ¿verdad?, sino todos los días de nuestra vida. Gloria al Señor. No debemos de perder de vista, ¿verdad?, estas palabras que están escritas en las Sagradas Escrituras. Solo vamos dando a conocer, ¿verdad?, estos versículos porque el tiempo no nos alcanzaría. Pero también hay una pregunta aquí: ¿quiénes entrarían al cielo? ¿Usted se ha preguntado alguna vez, estoy listo para entrar al cielo? ¿O todavía me falta que prepararme? ¿Verdad? Necesitamos, o sea, yo necesito estar listo. Usted necesita estar listo. Y para estar listo hay que ser obediente a la palabra. Véase en el Salmo 24, 3 y 4. Dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quiénes? Es una pregunta, ¿verdad? Ahí está el versículo 4, ahí está la respuesta. Y dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ¿verdad?, entre otras cosas. ¿Qué le parece a usted si usted está en la iglesia y está todavía acomodando la vanidad, ¿verdad? Hay muchas vanidades en la vida de los seres humanos, y especialmente cuando nosotros no queremos darnos por entendido, ¿verdad?, cuando no queremos obedecer. Algunas veces se entiende la palabra, pero no se quiere practicar, y ese es el problema. Entonces, pero el Señor nos invita, nos hace el llamamiento a vivir una vida en santidad y en el temor de Dios. Eso es para prepararnos. Gloria al Señor. Véase en Mateo 5:8. Dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué le parece a usted? Si hay una persona que dice: yo estoy perseverando, porque como la palabra dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Pero ¿qué tal si está perseverando a medias? ¿Verdad? ¿Qué tal si está perseverando pero no hay santidad en él o en ella? Entonces nosotros, desde por su propia voluntad y su propia cuenta, debe de buscar la santidad. Gloria al Señor. No debemos de descuidarnos, no debemos de confiarnos. Véase lo que dice en Efesios 5:27. Gloria al Señor. El propósito de Cristo, ¿verdad? Dice: a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese manchas ni arrugas, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin manchas. Este es el plan de Dios. Jesucristo quiere presentarse a la iglesia a sí mismo, pero si lo vemos del otro lado, Él tiene que presentarle la iglesia a Dios, ¿verdad? Y Él quiere presentarse a la santa, sin pecado, sin mancha, sin arruga. Oiga bien, los pecados, las manchas y las arrugas quizás son bastante visibles, quizás cualquiera lo entiende, pero dice cosas semejantes. Hay veces la persona practica algunas cosas que son semejantes, o sea, son malas, pero dice la persona: no, esto no es malo, si esto no es nada, si es que a mí me gusta y yo no puedo cambiar. Entonces, ¿dónde estamos, verdad? Cristo quiere presentarse a una iglesia pura, sin mancha y sin arruga, una iglesia gloriosa, ¿verdad?
una iglesia completamente pura. Ahora, es un trabajo, es una lucha. Si hoy todavía no hemos calificado, sigamos trabajando, sigamos mejorando, porque esta es la tarea nuestra, ¿verdad? Tratar de mejorar. Gloria al Señor. Entonces, yendo, ¿verdad? Buscando siempre la santidad, dice allí en Romanos 6:1, ¿descuidaríamos una salvación tan grande? No dice eso, ¿verdad? Yo estoy diciendo eso. Pero Romanos 6:1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, ¿verdad? O sea, entonces, como venimos diciendo, ¿qué tal si la persona, ¿verdad?, está perseverando, pero está en pecado? Como me decía este señor, ¿verdad? Que si el evangelio entró a la persona, que viva como quiera y él siempre es salvo. La Biblia no dice eso, pero ellos lo afirman con textos bíblicos. Eso es lo que confunden a la gente. Aleluya, gloria al Señor. Entonces dice la palabra que no podemos perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Y como es una pregunta, la respuesta es en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo pues viviremos en él? No podemos vivir en el pecado si es que el pecado ya murió en nosotros, ¿verdad? Porque cuando la Biblia dice que el pecado murió en nosotros, vinimos a Cristo, confesamos nuestros pecados, por supuesto nos arrepentimos, ¿verdad? Y entonces el pecado terminó. Pero si lo sigue reviviendo, ¿qué tal? El pecado sigue, ¿verdad?, en la persona. Entonces, y eso es lo que la palabra del Señor nos quiere que cambiemos. Por eso es el llamado de Dios a la santidad a cada uno de nosotros, ¿verdad? Gloria al Señor. Veas en Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos? Hay que parafrasearlo un poquito, ¿verdad? ¿Cómo escaparemos de una condenación tan grande si descuidamos una salvación tan grande? ¿Verdad? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Jesucristo y también por los que la oyeron, la salvación, ¿verdad? La anunció Cristo, sus discípulos y las demás personas, y ahora estamos nosotros también aquí, haciendo lo mismo. Entonces note usted que si nos descuidamos, los mismos hombres cristianos, ¿verdad?, nos van a perturbar. Y por eso hay que leer las Sagradas Escrituras. Vean 1 Corintios 15:2. Gloria al Señor. 1 Corintios 15:2 dice, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces, ¿qué quiere decir? Si retenemos la palabra, estamos viviendo una vida en santidad. Pero si no la retenemos, entonces no estamos en santidad. Pero estamos en el camino, podemos seguir luchando, ¿verdad? Pero el llamado de Dios es a que llevamos una vida completamente en santidad. Y vamos a ir terminando con estas palabras. Todavía faltan unos 3 versículos. Pero véase en 1 de Pedro 4:18. 1 de Pedro 4:18, creo que lo saben de memoria, pero dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces, ¿cómo lo ve usted? ¿Será que podemos nosotros alcanzar la salvación o alcanzar la santidad cuando hay malas obras en nosotros, cuando hay malos pensamientos? Eso es un poco más fácil, pero hay prácticas, hay hechos de las personas, ¿verdad? Que, como dicen, aquí no me ve nadie y se esconde. Aquí no me ve el pastor Julio, ¿verdad? Aquí no me ven los diáconos, no me ven los líderes, no me ven ningún hermano, pero los ojos de Dios, que no los detiene ningún tipo de cortina, ¿verdad?, lo está viendo aunque esté en lo profundo de la tierra, ¿verdad? Los ojos de Dios no se pueden detener. Nosotros tenemos límites, tenemos limitantes para ver nuestra visión, mayormente nosotros que estamos ya en la edad, ya llegando a la tercera edad, ¿verdad? Ya ni miramos muy cerca, es mucho menos lejos, pero el ojo de Dios, ¿verdad?, alcanza las profundidades de la tierra, ¿verdad? Él sabe nuestros pensamientos, Él sabe nuestras intenciones, Él sabe todo. No podemos
mentirle a Dios. No podemos engañarle a Dios. Gloria al Señor. Entonces, por eso dice la palabra, si el justo con dificultades salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? O sea, piense usted qué oportunidad tendrá, qué espacio tendrá. Apocalipsis 3:4 dice, y también el 5 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo, dice Jesús, ¿verdad? En vestiduras blancas, porque ellos son dignos, ellas son dignos. ¿Qué le parece a usted? ¿Quisiera usted ser digno? ¿Verdad que sí? Todos queremos ser dignos, queremos tener esa oportunidad de entrar al reino de los cielos. Pero no podemos entrar, amén, dice la palabra, que ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos. ¿Y qué tal si vivimos todavía una vida llena de inmundicia? Pensémoslo, ¿verdad? El versículo 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Gloria a Dios. ¿Cómo lo ve usted? Veámoslo de una forma más personal. Si usted como padre de familia, como madre de familia, ojalá que no haya de esa clase aquí, ¿verdad? Tuviera un hijo que es borracho, es delincuente, es esto y es lo otro, y no hay duda que esa persona dice, me da vergüenza que sea mi hijo, porque los hijos de esa manera avergüenzan a los padres, ¿verdad? ¿O se siente usted orgulloso de los hijos cuando andan en desobediencia? ¿Verdad que no? De ninguna manera. Nosotros nos sentimos orgullosos de nuestros hijos, ¿verdad? Gracias al Señor, Él los tiene caminando con Dios. Y eso nos alegra. Como decía mi esposa, es un gozo. Pues no podemos medirlo quizás, ¿verdad? De ver su comportamiento, tanto entre ellos como también con nosotros. A lo menos ahora, ¿verdad? Gracias al Señor, porque Dios ha hecho cambios en la vida. ¿Se acuerdan? Ustedes se acuerdan, lo voy a decir porque aquí fue dicho. Dimas dijo que él era la oveja negra de la familia. No tanto así, yo no lo conocí así, ¿verdad? Pero él lo dijo, él sabe por qué. Amén. Gloria al Señor. Pero ahora en Cristo ha habido un cambio diferente, ¿verdad? Y ahora las cosas son de otra manera. Ahora nos han honrado nosotros y ya están honrando a Dios también. Y que me alegra, ¿verdad? Que ellos estén caminando con el Señor, trabajando en la iglesia. Es un gozo maravilloso. Entonces note esto. Esto es una lucha, ¿verdad? Es una lucha mientras vivamos. Todos los días de nuestra vida tenemos que tener siempre esta lucha. No podemos dejar de luchar. Claro, hay momentos difíciles, pero hay que sobrepasarlos, ¿verdad? Aunque sea difícil. Pero dice el que venciere. Está hablando de una lucha, ¿verdad? Si vencemos, pues vamos a ser coronados. Dice, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Me dijo este mismo hermano, Dios no tiene borrador. ¿Cómo lo ve usted? Pero aquí está diciendo, no borraré su nombre. No dice yo tengo borrador, ¿verdad? Pero él dice, no borraré su nombre. Quiere decir que tiene borrador. Y si no lo borra de la lista, supongamos que no lo va a borrar de la lista, pero el día del juicio lo va a tirar a la izquierda, ¿verdad? Y a los de la derecha va a decir, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, o desde antes de la fundación del mundo. Ya estábamos listos, ya estábamos en la mente de Dios, estábamos en el plan de Dios, estábamos en el corazón de Dios, que Él nos iba a llevar, ¿verdad?, a ese lugar tan maravilloso. Pero ¿qué tal de aquellas personas que no pudieron vencer? No fueron vencedores, se debilitaron. Recuerde que la Escritura dice que de los valientes es el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces esto no es de acobardarse. Hay momentos difíciles, hay momentos de conflictos, un poco de conflictos entre la misma iglesia y veces, pero hay que sobrepasar esos conflictos.
No hay que quedarse allí, ya porque alguien me dijo una palabra que no me gustó. Ignorémoslo y sigamos adelante, sirviendo al Señor. Gloria al Señor. Entonces, Él dice, yo confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles del cielo. Un hijo, una iglesia que la va a recibir con orgullo, va a decir, este es mi hijo, esta es mi hija, ¿verdad? Con orgullo, ¿verdad? No con temor por lo que fue la persona. Entonces necesitamos tener esos cambios. Entonces, hermano, es difícil, claro que es difícil, lograr la santidad hasta el nivel que Dios quiere que la logremos. Dice la Escritura, mire, en Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de su venida. Gloria al Señor. Pero mientras eso, tenemos que luchar, ¿verdad? No podemos confiarnos, porque si nos vamos a confiar, vamos a perder la salvación. Apocalipsis 2:11 dice, el que es santo, santifíquese todavía. Busquemos la santidad de Dios. Dios nos va a santificar, pero hay que poner de nuestra parte, porque si no, entonces vamos a alguna parte del tiempo que hemos trabajado, vamos a trabajar en vano, ¿verdad? No procuremos que lo que hayamos hecho se pierda. No, sigámoslo aumentando. Que este tesoro, dice la palabra que el tesoro, que cuando nuestro corazón dice, cuando nuestro tesoro está dice, aquí en la tierra, veámoslo así, entonces no está en el cielo, pero si nuestro tesoro está en el cielo, estamos seguros que vamos para el cielo, ¿verdad? Procuremos, hermanos, vivir esa vida agradable a nuestro Dios. Unámonos en pie y tienen voluntad y démosle gracias al Señor, ¿verdad? En este hermoso momento.